Bienvenidos a una vergüenza familiar con la que todos podemos identificarnos. En la boda de mi hijo Dylan, su nueva esposa me presentó a sus adinerados padres. Todos se rieron hasta que su padre, Robert Reynolds, me miró en estado de shock. ¿No eres la multimillonaria secreta que compró mi empresa? Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios dónde estás escuchando mi historia de venganza. Tengo curiosidad por saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Emily Turner, aunque la mayoría de la gente solo me llama Emily. En los últimos 15 años, he perfeccionado el arte de ser estratégicamente invisible. Poco sabía que esto me prepararía para lo que estaba por venir. Dylan había estado saliendo con Jessica durante 8 meses, y solo la había visto 2 veces antes de hoy. Encuentros breves en los que me hizo preguntas muy directas sobre mi estilo de vida modesto y si necesitaba ayuda con mis gastos a medida que envejecía. La boda fue espectacular, debo admitir. La finca Van se extendía por más de 50 acres en las colinas de Virginia, con una capilla privada que podía albergar a 300 personas y jardines que seguramente costaban millones. Jessica caminó por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas gana en un año, y Dylan lucía más feliz de lo que lo había visto desde que su padre falleció. Elegí cuidadosamente mi propio atuendo. Un sencillo vestido azul marino de una buena tienda por departamentos, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada ostentoso. Aprendí hace mucho que la clave para la privacidad es parecer exactamente lo que la gente espera ver, una viuda viviendo cómodamente, pero modestamente, con la pensión de un ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue hermosa, aunque no pude evitar notar cómo Paula, la madre de Jessica, me evaluaba como si fuera un mueble que no encajaba con la decoración. Pero fue en la recepción donde todo cambió. La familia Van no escatimó en gastos: esculturas de hielo, una orquesta de 12 piezas y suficientes flores para abastecer una floristería. Estaba en una mesa en la esquina, observando a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Jessica se acercó acompañada de sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono empalagoso que te hace rechinar los dientes. «Quiero que conozcan a la madre de Dylan». Y luego dijo las palabras que cambiaron todo. Los ojos de Robert Reynolds se fijaron en mi cara con una expresión de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Emily Turner», murmuró, y así, de repente, ya no era invisible. «Espera, ¿no eres la mujer de la junta de adquisiciones de Reynolds Holdings de hace 3 años? ¿No eres la misteriosa inversora que compró mi empresa?». Sus palabras atravesaron el ruido de la recepción como un cuchillo en seda. El color se drenó del rostro de Jessica mientras miraba de un lado a otro entre su padre y yo, su superioridad anterior reemplazada por pura confusión. La pulsera de diamantes de Paula brilló mientras se tocaba el cuello, y casi podía escuchar los engranajes girando en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría de las personas no saben cómo se ve la verdadera riqueza. Esperan diamantes y ropa de diseño, coches de lujo y exhibiciones ostentosas, no una mujer en un vestido simple pero elegante que compra en tiendas normales y conduce un sedán confiable. Eso es exactamente en lo que he contado durante los últimos 15 años. Todo comenzó con una invención de mi difunto esposo, Thomas. Una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de teléfonos celulares. Ambos éramos ingenieros, Thomas y yo, trabajando para una empresa de tecnología en Austin a principios de los 2000. Cuando Thomas desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que podríamos retirarnos cómodamente. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por $25 millones. Dylan tenía 24 años en ese momento, recién salido de su programa de maestría en marketing, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día, Thomas y yo tomamos una decisión que moldearía los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Dylan que habíamos recibido un buen pago, suficiente para estar cómodos, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó, probablemente asumió que eran $1 millón o 2 como mucho. Lo que Dylan no sabía era que esos $25 millones eran solo el principio. Thomas y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertirlo sistemáticamente. Primero en acciones conservadoras, luego en empresas de crecimiento a medida que empezamos a aprender sobre el mercado, bienes raíces en áreas emergentes y startups tecnológicas con bases sólidas. Thomas tenía el don para identificar oportunidades subvaloradas antes que nadie. Para cuando falleció hace 5 años,
en 2020, nuestro portafolio estaba valorado en más de $800 millones. La ironía fue deliciosa. Mientras Jessica me menospreciaba y preguntaba si necesitaba ayuda manejando mis finanzas, yo había sido la inversora anónima que salvó la empresa de su padre de la ruina. La misma empresa que él casi destruyó con su ambición desenfrenada y mala gestión de deudas, obligándolo a vender a lo que pensó que era una firma de inversión corporativa. Esa firma era una empresa fachada controlada por mí. Compré Van Oaks Holdings no por venganza, sino porque su negocio principal era sólido a pesar de la mala gestión de Robert. Tenía una buena estructura, relaciones sólidas con los clientes y empleados talentosos. Bajo una supervisión financiera adecuada, volvió a prosperar. El hombre cuya hija acababa de llamarme la vergüenza de la familia había estado viviendo de mis decisiones empresariales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirándole directamente. Creo que me estás confundiendo con alguien más. Pero ambos sabíamos que no era así. Podía ver en sus ojos el recuerdo de esa reunión de la junta en la que me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. En ese entonces, apenas me dirigía la palabra, asumiendo que solo era la esposa de alguien presente como un formalismo. Ahora, mientras Jessica nos miraba con creciente alarma, me di cuenta de que mi bien protegida privacidad estaba a punto de convertirse en un gran problema. A la mañana siguiente, estaba en mi acogedor apartamento, bebiendo café de mi taza favorita, viendo a Dylan pasear de un lado a otro en mi sala como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas que no estaba lista para dar. No había dormido ni un segundo. Mi mente repetía una y otra vez la cara de Robert Reynolds cuando me reconoció y el pánico que vi en los ojos de Jessica. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo Dylan, pasando las manos por su cabello como si fuera un niño frustrado. «Robert Reynolds me llevó a un lado después de que te fuiste», añadió. Me preguntó algunas preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Yo había salido discretamente después de la revelación de Robert, alegando que estaba cansada. La verdad era que necesitaba tiempo para reflexionar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían desmoronado en un solo momento, y no sabía cómo manejar las repercusiones. Dylan era diferente de su padre. Mientras que Thomas era metódico y estratégico, Dylan era directo y emocional. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque ya podía adivinar. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, si estabas involucrada en grandes negocios, sobre nuestra verdadera situación financiera. Dylan dejó de caminar y me miró con esos ojos marrones serios que había heredado de Thomas. Mamá, parecía que pensaba que eras algún tipo de gran inversora. Fue raro. En ese momento, mi café se volvió amargo. Esta era la conversación que tanto había esperado como temido. Dylan había construido su carrera como gerente senior de marketing a través de su propio talento y esfuerzo. Había ganado su lugar en una empresa respetada, había comprado su casa con años de ahorros y vivía modestamente porque creía que esos eran los valores que Thomas y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podía explicarle que mientras él trabajaba semanas de 60 horas por un aumento, yo podía haber comprado toda su empresa sin siquiera notarlo en mi presupuesto? Que mientras él ahorraba para su pago inicial, yo estaba gestionando un portafolio que vale más que un país pequeño. Dylan, siéntate, dije suavemente. Necesitamos hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. Emily, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que Dylan y yo queremos discutir contigo. Le mostré el mensaje a Dylan, observando cómo su rostro pasaba de la confusión a la preocupación. ¿Qué crees que quiere hablar?, preguntó. Tenía una buena idea. Jessica no era del tipo de dejar las cosas sin resolver, especialmente cuando se trataba de dinero. Probablemente había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora estaba lista para profundizar más. Creo, dije con cautela, que tu esposa es más inteligente de lo que le hemos dado crédito. Justo en ese momento, el teléfono de Dylan sonó, el nombre de Jessica apareció en la pantalla. Contestó, y pude oír su voz brillante y artificialmente alegre. Dylan, cariño, esperaba que todos pudiéramos almorzar hoy. Hay asuntos familiares que me encantaría discutir contigo ahora que somos oficialmente familia. Cuando colgó, Dylan me miró con la misma expresión que tenía en su adolescencia cuando sospechaba que yo sabía más de lo que estaba dejando entrever. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre nuestras finanzas?
Fuera de mi ventana, observé el ritmo familiar de las personas que se dirigían a trabajar, personas con preocupaciones normales sobre reuniones y plazos. Envidiaba esa simplicidad. Finalmente, dije, necesito contarte todo. Jessica había llegado al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada en una mesa en un rincón cuando Dylan y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, lo noté, y había optado por una mesa con la mejor vista. Su cabello rubio estaba perfecto, y llevaba un traje de diseñador que había visto recientemente en una revista. Emily, Dylan, muchas gracias por venir, dijo, levantándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero noté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras escaneaba mi sencillo vestido negro y mis joyas discretas. Pedí una botella de buen vino para celebrar que ahora somos familia. Era un Bordeaux que costaba casi 1,000 pesos. Eso es encantador, querida, dije mientras me sentaba. Aunque quizás un poco excesivo para un almuerzo familiar casual, ¿no crees? Oh, no creo que haya nada casual en nuestra familia ya, respondió, manteniendo su sonrisa inquebrantable. Anoche tuve una larga charla con papá sobre sus experiencias empresariales. Me contó historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversores anónimos. Dylan miró entre nosotras, percibiendo una tensión que no podía identificar. Jessica, ¿qué tiene eso que ver con este almuerzo? Ella lo ignoró por completo, enfocándose únicamente en mí. Sabes, Emily, estudié negocios en Wharton. Me encanta todo sobre las finanzas corporativas, especialmente estructuras de inversión complejas y empresas fachada. Papá mencionó que cuando compraron Manolds Holdings, el comprador actuó con sorprendente discreción. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella diera el primer paso. Lo curioso sobre los inversores discretos, continuó, es que suelen tener razones muy válidas para mantener su privacidad. Generalmente, está relacionado con grandes fortunas que prefieren mantener en un bajo perfil. Eso suena razonable, respondí con calma. Jessica se inclinó un poco hacia adelante, adoptando el tono de alguien que está a punto de compartir un suculento chisme. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante y parecía dejar todo en manos de sus abogados, pero sentía que tenía la presencia de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes. Dylan me miraba ahora con la expresión de quien empieza a conectar los puntos. Mamá. Antes de que pudiera decir algo, Jessica sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era un artículo de noticias de hace 3 años sobre la compra de Manolds Holdings, con una pequeña imagen de la firma. Allí, medio oculta entre abogados y ejecutivos, estaba una mujer en un vestido azul marino, su cara apenas visible. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Jessica de forma casual. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso, son increíblemente similares a ti, Emily. El silencio se estiró mientras Dylan estudiaba la foto, un destello de reconocimiento iluminando su expresión. Tenía que admirar la investigación de Jessica, pero al mismo tiempo, sentía como comenzaban a desmoronarse los muros de privacidad que había construido con tanto esmero. Qué curiosa coincidencia, finalmente dije. ¿Cierto? La sonrisa de Jessica ahora tenía un borde afilado. Por supuesto, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como los problemas financieros de mi familia comenzando justo cuando alguien pagó casi $700 millones por la empresa de papá. O como esa misteriosa inversora desapareciendo casi inmediatamente después de la adquisición, como si prefería permanecer en el anonimato. Dylan dejó su copa de vino sobre la mesa con una mano temblorosa. Mamá, dime que no eres quien ella cree que eres. Mire a mi hijo, el joven que había sido criado para valorar la honestidad, y supe que 15 años de mentiras bien intencionadas estaban finalmente alcanzándome. Dylan, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté. La triunfalidad de Jessica estaba escrita en su perfectamente compuesta cara. Y mientras la veía saborear lo que ella claramente creía que era su victoria, me pregunté si tenía alguna idea de lo que había desatado. 3 días después, me encontraba en la oficina de mi asesor financiero en el centro revisando los documentos que había solicitado. El almuerzo con Dylan y Jessica había terminado con mi hijo saliendo enojado después de que confirmé sus peores temores, y con su nueva esposa haciendo comentarios velados sobre la planificación financiera de la familia. Ahora necesitaba entender exactamente contra qué estaba luchando. Emily, debo decir que es una solicitud inusual, dijo James, ajustándose las gafas mientras revisaba el perfil financiero de la familia Manolds.
¿Qué pasa con este repentino interés en la historia familiar de tu nuera? Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. No me di cuenta de que al comprar Reynolds Holdings, esencialmente estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. ¿Tu nuera, la que acaba de casarse con Dylan? Cuando asentí, él dejó escapar un silbido bajo. Eso es complicado. Cuéntame algo que no sepa. Él abrió varios archivos en su computadora. En 2021, Reynolds Holdings luchó por cumplir con los pagos de los préstamos de expansión que tomaron en 2019. Robert Reynolds había sobrecargado a la empresa al comprar competidores más pequeños, y cuando la economía se ajustó, no pudieron manejar la deuda. Recordé bien esa adquisición. Había sido una de mis inversiones más estratégicas, comprar una empresa sólida a un precio reducido debido a una crisis financiera temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros, Jessica Reynolds se había posicionado como la heredera de su padre. Había trabajado allí durante los veranos de la universidad, obtuvo un MBA enfocado en negocios familiares y le había dicho a todos que estaba lista para hacerse cargo de la empresa. Todo empezaba a encajar de una manera muy incómoda. Así que cuando adquirí la empresa y traje a una gestión profesional, básicamente eliminé su camino profesional. Más aún, eliminé lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. James abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado rastreando algunas preguntas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre estructuras de adquisición de empresas fachada e inversores anónimos. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional. La clase de investigación que sugiere que alguien con entrenamiento empresarial y conexiones legales está involucrado. Giró su monitor hacia mí. Emily, creo que tu nuera ha contratado un investigador privado. Las implicaciones me golpearon instantáneamente. 15 años de cuidadosas estructuras legales y una deliberada privacidad podrían desmoronarse si alguien estuviera lo suficientemente motivado. ¿Qué tan vulnerables somos? Eso depende de cuán profundo quieran indagar. Tus estructuras de privacidad son sólidas, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría finalmente rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Jessica en el almuerzo, como presentó sus hallazgos como una jugada maestra de ajedrez, revelando su jaque mate. ¿Qué recomendarías? Francamente, actúa rápido. Si ella está construyendo algún tipo de reclamo financiero o tratando de apelar a un sentido de obligación familiar, necesitas controlar la narrativa antes de que te exponga. James se inclinó en su silla, pensativo. Pero Emily, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Dylan podría verse comprometida si parece que su éxito estuvo ligado a una fortuna familiar que él no sabía. No había considerado eso. La reputación de Dylan se había construido sobre su propio esfuerzo. Si la gente supiera que su madre era una magnate secreta, cuestionarían cada promoción que había recibido. Era una ironía dolorosa. Había mantenido mi fortuna oculta para protegerlo, y ahora ese mismo secreto amenazaba lo que él había logrado. Hay una cosa más, continuó James, abriendo un documento final. La situación financiera de la familia Reynolds es más frágil de lo que parece. Han estado manteniendo su estilo de vida con préstamos, probablemente esperando que Robert encuentre otra oportunidad de negocio o que Jessica se case con alguien rico. Y ahora ella cree que lo tiene. Pero, Emily, si planea pedir apoyo financiero o involucrarse en tus inversiones, necesitas estar preparada. Esto se va a convertir en algo más que un desacuerdo familiar. Cuando salí de la oficina de James, me di cuenta de que enfrentaba la misma elección que Thomas y yo habíamos hecho hace 15 años, solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez no solo estaba protegiendo la independencia de mi hijo, estaba luchando para mantener todo lo que había construido contra su propia familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de buen vino que Thomas y yo habíamos estado guardando. Serví un generoso vaso y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa de mi comedor. Si Jessica quería jugar a ser investigadora, estaba a punto de aprender que había escogido la oponente equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia. Thomas y yo no solo tuvimos suerte, fuimos metódicos. Investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente e invertimos nuestras ganancias.
Esa inversión inicial de $25 millones creció a 50 millones para 2015, luego a 200 millones para 2018. Para cuando Thomas murió, nuestra fortuna neta superaba los $700 millones, y yo había seguido haciéndola crecer. Más importante aún, había estado construyendo algo más grande que solo riqueza. Tenía importantes participaciones en docenas de empresas, mantenía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías diferentes y había invertido en todo, desde energía renovable hasta biotecnología. No solo era una mujer con dinero, estaba profundamente involucrada en el mundo de la innovación de una manera que ni siquiera James comprendía completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dylan. Mamá, Jessica y yo queremos venir mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. ¿Jessica tenía ideas? Ya podía imaginar lo que planeaba. Algo relacionado con fideicomisos y reuniones familiares con un enfoque más colaborativo hacia mi dinero. Lo que no comprendía era que había estado gestionando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo del que ella había estado viva. Abrí los documentos legales que James me había dado sobre las finanzas de los Reynolds. Su situación era aún peor de lo que pensé. Su finca familiar estaba hipotecada al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se habían drenado para mantener su estilo de vida, y tenían deudas significativas, todo respaldado por la creencia de Robert de que eventualmente cobraría por sus contactos empresariales. Robert pensó que se había retirado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa, pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenía de honorarios de consultoría y posiciones en juntas que yo misma había arreglado a través de la nueva gestión de Reynolds Holdings. Su nivel de vida dependía de mí. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi computadora y comencé a investigar las actividades recientes de Jessica. Si realmente había contratado a un investigador privado, tendría que haber un rastro. Lo que encontré fue tanto fascinante como inquietante. Jessica efectivamente había contratado a una firma especializada en rastrear activos corporativos. También se había puesto en contacto con un abogado que se especializaba en disputas de patrimonio familiar. Y lo más revelador, había abierto varias nuevas líneas de crédito en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de un retorno sustancial. Ella no solo se casó con mi hijo por amor, se casó con él como una estrategia de inversión. El vino me hacía reflexionar o tal vez, por primera vez en años, estaba empezando a ser honesta conmigo misma. Durante 15 años, había vivido como la viuda discreta, permitiendo que la gente pensara que vivía modestamente mientras silenciosamente construía algo enorme. Pero la pequeña actuación de Jessica en la boda había cambiado todo. Estaba cansada de ser subestimada. Más que eso, estaba harta de permitirlo. Mañana, cuando Dylan trajera a su esposa para hablar sobre sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría una lección sobre quienes exactamente habían decidido investigar. Porque Emily Turner, la inversora cautelosa, estaba a punto de convertirse en Emily Turner, la oponente estratégica. Y había estado ganando juegos durante 15 años que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. Cuando Dylan y Jessica llegaron a mi apartamento la noche siguiente, se acercaron con la actitud de diplomáticos que se enfrentan a una negociación delicada. Para ellos, había preparado un sencillo plato de frutas y quesos y una botella de vino de precio moderado. Nada que revelara mis verdaderos recursos. Mamá, gracias por sentarte con nosotros, comenzó Dylan con cautela. Sé que los últimos días han sido complicados. Jessica, vestida con un traje empresarial afilado, llevó una carpeta. Su entrenamiento en Wharton era evidente tanto en la manera en que se sentó en mi sillón como en el contenido de su carpeta. Emily, quiero empezar diciendo que todo lo que discutamos esta noche es por la familia. Todos estamos del mismo lado aquí. Casi me reí. Por supuesto, querida, ¿sobre qué querías hablar? Ella abrió su carpeta, revelando varios documentos preparados meticulosamente. He estado pensando en nuestra conversación durante el almuerzo, y creo que tal vez comenzamos con el pie izquierdo. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación financiera de nuestra familia. Colaborativo, repetí. La riqueza familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a través de generaciones. Dylan y yo hemos estado hablando sobre crear una estructura que proteja tu privacidad, pero que también permita más transparencia en nuestra planificación. La ira comenzó a elevarse en mí, aquí había un intento sutil de acceder a mis recursos.
Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permita hacer donaciones benéficas, obtener ventajas fiscales y coordinar nuestras inversiones. Presentó un borrador legal preliminar. Ya he tenido algunas charlas iniciales con un abogado especializado en gestión de patrimonio familiar. La audacia. Ella descubre que tengo dinero y no pierde tiempo en planificar el acceso directo con consultas legales y propuestas formales. Eso suena bastante exhaustivo, intervení con ironía. La fundación sería dirigida por una junta de fideicomisarios familiares, ¿verdad? ¿Con Dylan y los hijos que podríamos tener? Sus ojos se iluminaron. Sí, eso sería lógico. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Bajé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Jessica, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Por supuesto. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la tomó por sorpresa. Miró a Dylan y luego volvió a mirarme. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una simple, ¿amas a Dylan por quién es o por lo que crees que representa estar casada con él? El silencio en la habitación se volvió denso. Dylan miraba entre nosotras, sintiendo la tensión que crecía y Jessica, cada vez más nerviosa, comenzó a mostrarse. Creo que es injusto como planteas nuestra relación, argumentó. Es así. Me levanté y caminé hasta la estantería, sacando un dossier que había preparado. Porque tengo información que podría aclarar las cosas. Regresé a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe de investigación que James había preparado. Su cara se volvió pálida al reconocer algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Aguilar Investigaciones Privadas durante las últimas 2 semanas, dije en voz tranquila. Parece que los contrataste para investigar las estructuras de propiedad corporativa y rastrear inversores anónimos. Un esfuerzo bastante costoso, por lo que veo. Dylan miraba a Jessica, incrédulo. Jessica, ¿contrataste investigadores privados? No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas construyendo un caso, le corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con Vance Peters y Asociados, una firma legal que se especializa en disputas patrimoniales familiares y litigios de fideicomisos. Saqué otro documento. Esto es interesante. Abrieron 3 nuevas líneas de crédito en el último mes, pidiendo prestado en base a una supuesta mejora futura en la situación financiera de tu familia. Es una suposición bastante audaz, ¿no crees? Jessica estaba desmoronándose. Su fachada cuidadosamente construida se estaba desvaneciendo. Emily, tienes que entender que solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿De quién exactamente?, le pregunté. Porque según este análisis financiero que preparó James, la situación de tu familia es mucho más frágil de lo que han dejado ver. Coloqué más documentos sobre la mesa. La finca de tus padres está hipotecada al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión han sido drenadas para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Van Oaks Holdings. De hecho, la mayoría de sus ingresos actuales provienen de contratos de consultoría que yo misma arreglé a través de la nueva gestión. Dylan hojeó los documentos, su expresión cambiando de confusión a enojo y luego a una profunda desilusión. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque Dylan, cuando alguien comienza a investigarme, yo los investigo de vuelta. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo de prestado durante los últimos 3 años. Jessica finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Eso no cambia el hecho de que ahora somos familia. Deberíamos trabajar juntos, no en contra de cada uno. Tienes razón, le dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntos. Pero, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Porque aquí es en lo que creo que ocurrió. Descubriste que tengo dinero y comenzaste a planear cómo acceder a él. No cómo contribuir, no cómo ayudar a gestionarlo, sino cómo reestructurarlo para tener el control. Eso no es justo, protestó Jessica. No lo es. Saqué un último documento de mi carpeta. Esta es una grabación de una llamada que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de conocer a Dylan. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden ofrecerte seguridad financiera y que buscas a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. Dylan y Jessica se miraron, la confusión marcando sus rostros.
Dylan, dije suavemente, creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas que era. Pero sabía que esto era solo el principio. Jessica Van Ods no era del tipo de personas que se rinden fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Dylan en voz baja. Los miré, recordando a mi hijo que había sido criado para valorar la honestidad. Y tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora descubrimos de qué está hecho realmente cada uno. Las siguientes 2 semanas pasaron en un tenso silencio. Dylan se mudó temporalmente de nuevo a su apartamento, diciendo que necesitaba tiempo para procesar. Jessica se había marchado de mi apartamento, pero no antes de dejar en claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra. Ella demostró ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El primer signo de problemas llegó cuando James Sullivan me llamó una mañana de viernes. Emily, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo indagaciones con la SEC sobre tus estructuras de inversión, dijo, su voz tensa. Preguntas profesionales que sugieren que están construyendo un caso para algún tipo de violación regulatoria. Mi estómago se dio un vuelco. ¿Qué tipo de violaciones? Falta de declaración de la propiedad benéfica en empresas que cotizan en bolsa. Posibles problemas de uso de información privilegiada. Preguntas sobre si tus empresas fachada informaron adecuadamente sus actividades. Hizo una pausa. Emily, esto no es solo curiosidad. Alguien está tratando de construir un caso legal en tu contra. Sabría exactamente quién era esa persona. ¿Qué tan serio es esto? Depende de lo que encuentren. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos pueden parecer sospechosos para los reguladores. Si presentan una queja formal, podrías enfrentar meses, incluso años, de investigaciones, incluso si eventualmente te absolven. Las implicaciones serán abrumadoras. No solo los costos legales, sino la exposición mediática destrozaría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué recomiendas? Francamente, cierra esto antes de que empeore. Cualquier conflicto familiar que esté impulsando esto necesita resolverse rápidamente, porque la supervisión regulatoria tiene una forma de expandirse. Colgué el teléfono, mi mente corriendo. Jessica había escalado desde la investigación privada hasta la guerra legal total, esperando forzarme a un acuerdo. Era una estrategia inteligente, aunque moralmente cuestionable. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Dylan. Mamá, necesitamos hablar. Pasó algo. Llegó 1 hora después, luciendo agotado y mayor de sus 32 años. Jessica presentó una solicitud de separación legal, dijo sin rodeos. Su abogado dice que está preocupada por posibles responsabilidades financieras de activos familiares no declarados. Casi admiré su meticulosidad al presentar la separación legal. Ella estaba protegiéndose legalmente mientras preparaba el escenario para una negociación de divorcio. Lo siento, Dylan. ¿Realmente lo sientes? Me miró con ojos que contenían más dolor que ira. Porque siento que tú orquestaste esto, como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara solo para probar un punto sobre sus intenciones. La acusación dolió más de lo que esperaba. Dylan, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que comprendieras con quién te casabas antes de que fuera demasiado tarde. Destruyendo la estabilidad de su familia y tratándola como una criminal, replicó. Mamá, no sé ni quién eres ya. Eso dolió, pero mantuve mi postura. Soy la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, no por el dinero de la familia. Y mira cómo ha resultado. Dylan miró hacia mí, la amargura en su expresión era palpable. Mi esposa me está dejando. Su familia está en ruinas, y mi madre es como una especie de magnate que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quería consolarlo tal como cuando era pequeño, pero la distancia entre nosotros se sentía enorme. Dylan, hay algo más que necesitas saber. Jessica ha presentado quejas ante las autoridades federales sobre mis actividades de inversión. Ella intenta forzarme a una batalla legal pública. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Es solo el comienzo. Y necesito que decidas si vas a estar de mi lado o si dejarás que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, Dylan me miró,
y parecía haber comenzado a comprender. ¿Qué quieres que haga? La reunión tuvo lugar el lunes siguiente en la sala de juntas de James Sullivan. Estaba yo, Dylan, Jessica, su abogado Mark Vance y sus padres, Robert y Paula Reynolds. La tensión en el aire era palpable. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó Mark, alisando su traje caro. Mi cliente ha descubierto que la señora Turner ha estado ocultando considerables activos mientras permitía que la familia de su yerno sufriera dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño que merece investigación. James, sentado a mi lado, respondió con calma, señor Vance, las actividades financieras de la señora Turner son completamente legales. Las quejas recientes de su cliente parecen motivadas por animosidad personal, más que por preocupaciones legítimas. Jessica se inclinó hacia adelante. No se trata de animosidad personal. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Emily ha estado manipulando vidas mientras pretendía ser alguien que no es. Finalmente, hablé. Jessica, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas en quiebra y las hice prosperar. Mantuve mi vida privada porque prefiero la discreción. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Compraste la empresa de mi padre y le dejaste creer que había fracasado como empresario, replicó ella. Tu padre fracasó como empresario, le respondí con firmeza. Salvé su empresa y protegí los empleos de sus trabajadores. Bajo su gestión, Reynolds Holdings habría quebrado en meses. Robert, que había permanecido en silencio, aclaró su garganta. Señora Turner, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no se puede negar que fue estratégica al ocultar su participación en los asuntos familiares de nuestra familia. ¿Estratégica, sí, engañosa? No. Nunca me preguntaron sobre mis inversiones, y no tenía obligación de ofrecer información, respondí. Mark presentó un grueso dossier. Señora Turner, tenemos evidencia de que usó su posición financiera para manipular varias situaciones que involucran a la familia de mi cliente, los pagos de consultoría a Reynolds, la cronología de ciertas decisiones de negocios, e incluso la investigación de los asuntos personales de mi cliente. ¿Evidencia de qué exactamente?, preguntó James. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia, respondió Mark. Observé a las personas en la sala, aquellos que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Señor Vance, déjame ser muy clara. No controló la familia de su cliente. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero le debes a tu hijo honestidad, interrumpió Jessica. ¿Respeto? Un frío y calmado se apoderó de mí. Tú me presentaste como una vergüenza familiar en tu boda. Contrataste investigadores para indagar en mi vida. Presentaste quejas regulatorias para forzarme a un acuerdo financiero. ¿Y ahora quieres darme lecciones sobre respeto? El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Dylan, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Qué quieres, Jessica? ¿Qué hará falta para poner fin a esto? Ella intercambió una mirada con su abogado y luego se dirigió hacia mí. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca claras expectativas y responsabilidades para todas las partes. ¿Qué responsabilidades?, preguntó James. Mark presentó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida. La señora Turner contribuiría con una parte sustancial de sus activos, aproximadamente 15 millones de pesos, al fideicomiso, que sería administrada por un consejo familiar para beneficio de todos sus miembros. Me contuve de reír ante la audacia. ¿Quieren que deposite mi dinero en un fideicomiso controlado por quienes me han estado investigando y presentando quejas en mi contra? Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, Jessica argumentó. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia abajo, donde la gente continuaba con su vida diaria, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos arriba. Tengo una contrapropuesta, declaré, girándome para enfrentar a la sala. Jessica, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, te ofreceré un acuerdo que te permitirá a ti y a tus padres mantener su estilo de vida sin más interferencias de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Mark con desconfianza. 5 millones de pesos. Un pago único. A cambio, firmarás un acuerdo prometiendo nunca volver a contactarme a mí ni a mi hijo.
La sala quedó completamente en silencio. Dylan me miró con incredulidad. Mamá, no puedes estar seria. Pero lo estaba. Había ofrecido 5 millones de pesos para eliminar permanentemente a personas tóxicas de nuestras vidas. 5 millones, repitió Jessica lentamente, como si estuviera probando las palabras. ¿Para nunca volver a contactar a Dylan? Correcto. Mark ya estaba haciendo cuentas. Pude verlo en sus ojos. 5 millones de pesos era más de lo que su cliente podría esperar ganar en una demanda, y venía sin el riesgo de años de litigios. Señora Turner, eso es una oferta generosa, comenzó Mark, pero parece diseñada para deshacer un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Vance, ese matrimonio ya estaba roto. Solo ofrezco pagar por una separación limpia en lugar de una desordenada. Dylan se puso de pie de un salto. Mamá, basta, los dos, basta. Miró a su alrededor con desprecio. Esto es una locura. Estamos aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un negocio. ¿Y no ha sido exactamente eso?, le pregunté suavemente. Se volvió hacia Jessica, su voz llena de dolor que me rompió el corazón. Jessica, necesito que me respondas algo con sinceridad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensabas que venía de una familia rica? El silencio se alargó como si se hubiese hecho eterno. Dylan esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de elecciones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa se cristalizaron en un único momento de claridad. 5 millones de pesos, repetí, mirándola fijamente. Además, organizaré para que tus padres mantengan su casa y que tu padre conserve su posición de consultor en Manolds Holdings. ¿Firmarás los documentos y te alejarás de mi familia, y si me niego? Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez desde que esto comenzó. Entonces no recibirás nada. Tus padres perderán la casa, tu padre perderá su ingreso y pasarás los próximos años atrapada en demandas que te costarán más de lo que podrías esperar ganar. Max susurraba de manera urgente al oído de Jessica, sin duda le explicaba la absurdidad de rechazarlo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Jessica. Tengo hasta mañana al mediodía. Cuando la reunión terminó, Dylan se quedó atrás. Mamá, ¿realmente compraste mi libertad de mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Él permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Y si ella acepta el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir adelante con tu vida. ¿Y si no? Entonces me aseguraré de que ella lamente haber tratado de manipular a nuestra familia. Dylan me miró con una mezcla de admiración y miedo. ¿Cuándo te volviste tan implacable? Tomé su pregunta en serio. Creo que siempre lo fui, Dylan. Solo que nunca tuve una razón para mostrarlo. A las 11:47 de la mañana del día siguiente, Mark Vance llamó a James para aceptar el trato. Para las 5 de la tarde, los documentos estaban firmados y el dinero transferido. Jessica tomó los 5 millones de pesos y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Dylan presentó la solicitud de divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses más tarde, me llamó un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien. Su nombre es Sarah. Es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi mamá vivía en un buen apartamento y conducía un sedán confiable, dijo que sonaba como una mujer con prioridades correctas. Sonreí, sintiendo como algo en mi pecho finalmente se aflojaba tras tantos años. Suena perfecta, ¿cuándo la conoceré? El próximo domingo, pero mamá, cuando tengamos la cena, puedes simplemente ser la mujer que me enseñó a trabajar duro y tratar a la gente bien. ¿Puedes dejar a la poderosa empresaria en casa? Asentí, dando cuenta que después de 15 años de ocultar quién era, finalmente entendí la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, cariño. Pero si resulta que ella investiga nuestras finanzas, el trato se cancela. Trato, dijo, y podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro parecía tan brillante como siempre había planeado. Después de todo lo que sucedió, descubrí que mi mayor riqueza no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Era la oportunidad de empezar de nuevo. De decidir cómo quería gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Así que vendí el apartamento que había tenido durante los últimos 15 años,
lleno de espectros. Me mudé a Santa Fe, un lugar que siempre me había fascinado con su arte y su historia. Allí, nadie me conocía como la viuda millonaria ni como la difícil suegra. Solo era Emily, una mujer que disfrutaba caminar por el mercado de agricultores y hablar con artistas locales. También comencé una pequeña fundación cultural, tranquila. Sin comunicados a la prensa, sin placas doradas con mi nombre. La llamé el Fondo Thomas en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Austin y Chicago que sueñan con patentar sus ideas, pero carecen de recursos. Ver a estos chicos de antecedentes humildes presentar sus prototipos en ferias internacionales me dio una satisfacción que ningún dividendo de acciones podría jamás igualar. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. La gente en Santa Fe me veía como la señora que siempre asistía al servicio de las 8 de la mañana con un chal azul, la misma que se quedaba después para repartir bolsas de víveres a las familias necesitadas. Disfrutaba de esa simplicidad, de esa invisibilidad elegida. Mi relación con Dylan tomó tiempo para sanar, pero llegamos allí. Hubo cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Seba, su nueva pareja, supe que todo había valido la pena. Seba me abrazó como si me conociera de toda la vida sin preguntar por balances ni empresas. Solo dijo, ahora entiendo de dónde Dylan obtuvo su manera de escuchar sin juzgar. Fue entonces que sentí que el vínculo entre madre e hijo, aunque tenso, volvió a ser fuerte. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas. No había copas de champán ocultando comparaciones sociales, solo galletas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. Esa noche, estuve despierta mirando el árbol iluminado, pensando en cuánto le habría gustado a Thomas ver a nuestra familia libre de máscaras. No voy a mentir, aún hay momentos en los que la sombra de Jessica cruza mis pensamientos. Sé que con 5 millones de pesos, encontrará otra forma de reinventarse, quizás en otra ciudad, con otra víctima. Pero eso ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todos y que no tengo que cargar a aquellos que solo me ven como un cajero automático ambulante. Ahora mis días están llenos de rutinas simples. Clases de cerámica, brunch con mis vecinos y ocasiones para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni coches blindados, necesito paz. Y no puedes comprar eso con millones. Lo curioso es que cuando dejé de ocultar quién era, también dejé de tener miedo. Ya no temo que alguien descubra mi fortuna porque entiendo que los números en una cuenta bancaria no definen mi valor. Lo que me define es cómo uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, las vidas de otros. Hace unos meses, un joven estudiante que recibió una beca del Fondo Thomas se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Emily, gracias. Si no fuera por usted, seguía cargando cajas en un almacén. Ahora estoy en Pittsburgh terminando mi carrera de ingeniería. Ese sincero agradecimiento fue el verdadero cierre de toda la drama con la familia Vanotz. Hoy, miro hacia atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una condena. Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a la persona que trató de humillarte, sino prosperar en su ausencia. Aquí estoy, en mis 60, viviendo en un pueblo que huele a pan fresco y bugambilias, rodeada de personas que me miden no por mi dinero, sino por mi presencia. Finalmente entendí que la vida no me pedía ser perfecta, solo tener autenticidad. Y si alguien me vuelve a presentar como la vergüenza familiar, ya tengo lista mi respuesta. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida tratando de impresionar a otros, cuando podrías estar dedicándola a dejar una huella que realmente importe. La historia que acabas de escuchar es ficción, pero está inspirada en eventos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger las identidades de los involucrados. Compartimos esto no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione sobre cómo muchas madres pueden estar sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Tengo una curiosidad genuina, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a confrontar todo para reclamar tu voz? Queremos saber lo que piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Que Dios te bendiga, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te prometo que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.